Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio en el marco del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez tener a un extraordinario jurista, al cual le tengo afecto y le tengo mucho respeto y admiración por el tipo de funcionario público que es, por su ética, por su formación profesional extraordinaria y porque orgullosamente es parte del Consejo Directivo Nacional de la Academia Mexicana de Derecho. Al maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos. Mi querido Víctor, qué gusto que estés en el festejo de la academia, de tu academia. Muy amable, doctor. Antes que nada, muy agradecido por la invitación. Un privilegio pertenecer desde luego a la academia. De igual manera, pues, nuevamente agradecer la invitación a participar de esto que, pues, en el estado ya sabes, pues, tenemos un año cumpliendo un aniversario y, pues, echándole ganas para permear todo lo que tenga que ver con el derecho. A las nuevas generaciones y a los no tan nuevos también. Maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos es juez de control, tiene especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Está cursando lo que es la maestría en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma Benito Juárez. Es un ponente certificado por la Secretaría del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, el famoso CETEC. Capacitador dentro de cursos de habilitación para defensores públicos en coordinación para la Procuraduría para la Defensa de la Mujer y el Indígena en Oaxaca, y la Secretaría del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal del CETEC. Quiero decirles que es muy agradable ir viendo todo lo que es el sinnúmero de académicos que están en nuestra organización, y decirles así entre bambalinas y informalidades que se me hace tan agradable cuando me platican de Víctor, a veces compañeros del doctorado que dicen, no hombre, cuando levanta la mano Víctor es un deleite porque es un jurista de altísima talla, un hombre sencillo que viene de una prosapia familiar excelente, pero por él mismo eres un abogado extraordinario y te reitero mi orgullo de pertenecer a un organismo en que podamos hacer equipo con gente como tú, Víctor. Me da mucho gusto. El maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos abordará el tema del procedimiento penal para personas y comunidades indígenas y su conflicto con la autodeterminación. Y es un tema muy interesante, muy vasto, que ahora pues han venido tocando. De hecho, por ahí estuvo dando algunas pinceladas, por ahí Eduardo también de Oaxaca, Jesús Herrera, y por ahí un gran y reconocido estudioso del sistema interamericano, dentro del sistema interamericano, que también participa en este foro de conferencias, que ya lo verán adelante, y otro estudioso como lo es Víctor Jorge. Entonces entraremos al tema, nuestro amigo Verdín lo verán también después, pero ahora van a disfrutar, de verdad se van a deleitar con la manera de disertar y el conocimiento tan amplio que tiene Víctor. Víctor, en cuanto al procedimiento especial para pueblos indígenas, ¿tú crees que garantice los derechos de los indígenas? Bien, antes que nada, pues muchas gracias por los elogios y pues vamos a platicar, ¿no? Que de esto se trata, una plática. La primera de sus preguntas, doctor, no. Definitivamente no, considero en un ámbito personal y de acuerdo a lo que la práctica nos ha valido, nos ha servido para precisamente entender esta circunstancia del procedimiento indígena, creo que fue un ejercicio muy notable, muy noble por parte de los legisladores de ponernos en el artículo relativo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 420, plasmar parte de la autonomía que deben de tener los pueblos indígenas. Sin embargo, considero que se queda sumamente corto. De entrada, incluso me atrevería a decir que pudiéramos pensar hasta un tanto, sí, discriminatorio este artículo en la forma de su redacción y en el que no es posible que en un solo artículo se pretenda establecer todo lo que tiene con el pluralismo jurídico y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Definitivamente considero que es un buen intento del legislador, demuestra su intención de tratar de comenzar a acabar con este rezago histórico que tenemos sobre las comunidades indígenas, y digo tenemos porque desafortunadamente es una cuestión también de idiosincrasias, es una cuestión de carácter histórico-social en todo el país, específicamente tomando
en consideración que nuestra cultura, nuestra historia, nuestra población, pues es eminentemente indígena. Y que, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, con 570 municipios, tenemos una gran cantidad de personas indígenas, en las cuales, para empezar, uno de los principales problemas es asumirse el propio individuo como indígena por esta circunstancia social de discriminación, porque esa es la palabra, en la cual llamar a una persona indígena suena incluso hasta para ellos de carácter ofensivo, porque no lo decimos, no lo actuamos de una manera tal que podamos respetar sus derechos, ¿no? El intento del legislador es bueno, es correcto, en la medida que pues, se toma en el Código Nacional y se nos establece que hay una circunstancia paralela al Estado, un derecho paralelo al propio derecho constitucional, me atrevo a decirlo, y sobre todo a un derecho, llamémosle así, como le llaman los teóricos de esta materia, ¿no? Occidentalizado. Un derecho primigenio, un derecho que estaba ahí desde antes, como el propio Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo nos dice quiénes eran los pueblos originarios, quiénes eran los indígenas. Estaban ahí antes de la conquista. A partir de la conquista se perdieron sus derechos y algunos tratadistas incluso nos dicen que con ellos es una deuda histórica que tenemos con ellos para permear más esto. Vienen otro tipo de problemas como la positivización de su propio derecho, en el cual pues volvemos a caer en lo mismo. Me parece entonces, para contestar de manera adecuada y cabal su pregunta, doctor, no. Creo que este artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales no garantiza la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, mucho menos, me parece, garantiza el pluralismo jurídico. Víctor Jorge, es la autodeterminación de los pueblos indígenas, tú ya dijiste algo, no sé, se cumple, ya avanzaste mucho, se cumple en el ámbito del Código Nacional de Procedimientos Penales, tú ya avanzaste este tema, ¿no? Pero para profundizarlo. Sí, desde una perspectiva, desde luego, con base en estas cuestiones que tocábamos como parte introductoria, no podemos hablar de que se hable o que podamos estar garantizando esta libre autodeterminación. Sencillamente habría que ver el segundo párrafo del artículo 420, que es muy puntual al decir que en los casos en los cuales se van involucrados personas indígenas, miembros de comunidades indígenas, o problemas entre la comunidad y alguna persona perteneciente a la comunidad indígena, les da la permisibilidad, llamémoslo en este momento así, de poder resolver sus problemas de acuerdo a su propio ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, la problemática, y por eso mencionaba yo hace un momento, que no se cumple con esto y que choca con la autodeterminación de los pueblos y desde luego niega, me parece, con este texto, con este segundo párrafo, niega la posibilidad o la existencia de un pluralismo jurídico sobre el cual se aspira en toda América Latina, específicamente, cuando nos dice precisamente que en estos casos cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el juez competente. Por un lado, se establece en el primer párrafo la posibilidad de que exista esta autodeterminación de los pueblos indígenas, de que resuelvan sus conflictos y no únicamente en el ámbito interno de organización de la propia comunidad, sino también específicamente en relación a los conflictos que surjan entre precisamente individuos de la misma comunidad, individuos con la comunidad. Tenemos un caso que está incluso en la Corte Mexicana, muy conocido y conocido actualmente como el caso de los 40 chivos, muy sonado, que por ahí creo que tuvo la oportunidad de conocerlo muy bien, doctor, en el cual hay esta posibilidad de autocomposición de su sector social, lo que nosotros llamamos incluso derecho penal. Sin embargo, me parece que en el momento en que este artículo vuelve a decirnos, pero es que tiene que ser un juez el que te dé el visto bueno, entonces es una autodeterminación falaz y disfrazada. Precisamente platicando con unos alumnos de la universidad donde tengo la oportunidad de participar, les decía yo, es tanto como cuando un adolescente, el papá le dice, bueno, ya estás grande, ya tienes posibilidades de salir adelante, de crearte tus propias formas de vida, de salir y determinar a qué horas llegas y no, pero al mismo tiempo le dice el papá al adolescente,
Sí, pero siempre y cuando me avises y yo esté de acuerdo. Entonces caemos en un absurdo, y perdón por el comentario tan coloquial que traigo el ejemplo, pero me parece que es lo mismo. Y volvemos a negar entonces, y volvemos a negarle a los pueblos indígenas su autodeterminación, una libertad plena que deberían de tener, y caemos otra vez en la deuda, en esta deuda social e histórica sobre los pueblos indígenas. Me parece que lo más correcto es poder llegar a determinar y a decir, como un Estado democrático, constitucional y de derecho, como lo refiere a la Constitución en sus artículos 1 y 2, en el cual reconocemos que existe una pluralidad de individuos que forman parte de esta nación y que cada uno tiene su forma, en especial las comunidades indígenas, de resolver sus conflictos. Históricamente, los pueblos indígenas de facto siempre han mantenido esa autonomía, pero la han tenido que disfrazar. La han tenido que disfrazar porque en principio se sienten avergonzados, quizás. En segundo, las autoridades no se los reconocemos. Y en tercero, no tienen los instrumentos jurídicos en la gran mayoría del país para hacer valer sus propios derechos. Entonces, desde esta perspectiva, en cuanto a esta segunda pregunta, considero que efectivamente falta mucho. Debe optarse por alternativas diferentes para cumplir con esa libre autodeterminación, con esa verdadera autodeterminación que deben tener los pueblos indígenas, con esa verdadera autonomía que en el caso de la materia penal nos han demostrado, y lo digo por experiencia propia, nos han demostrado que sus procedimientos son más ágiles, más eficaces y no tan intrusivos, y que generan realmente algo que, por ejemplo, en la materia penal de nosotros no tenemos. Y lo digo con todas sus palabras, no tenemos una verdadera reparación del daño. En nuestro sistema penal, me parece desde una perspectiva laboral, que he tenido oportunidad de ser juez ya durante varios años, casi nunca hay una reparación del daño. Y en algunos de los tipos de procedimientos a los cuales un servidor ha podido acceder de los pueblos y comunidades indígenas, esta reparación es lo primero. Va desde pedir disculpas a la persona, a la comunidad e incluso al mismo sujeto que cometió el acto delictivo. Esto me garantiza enormemente un cumplimiento más eficaz, reconocido por su propia sociedad, y que creo que no debemos tener injerencia tan directa o como lo marca el Código Nacional, de darles una palomita, un visto bueno a las determinaciones que ellos, por un bien común, han tomado la posibilidad de determinar un sentido u otro de este propio proceso. Fíjate, qué interesante. Hablabas tú precisamente de las sentencias de la Corte Interamericana. Acaba de ver una sentencia en febrero, digo, de la Corte Mexicana, una de las sentencias de la Corte Interamericana, el caso de la Cajona, y por primera vez, a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera autónoma en relación al desarrollo progresivo de los derechos, se establece de manera autónoma el análisis en cuanto a los pueblos indígenas, precisamente del derecho a un medio ambiente sano, a la identidad, a la alimentación. O sea, la trascendencia que está teniendo ya en el sistema interamericano, que poco a poco empiece a generarse en ese estándar del sistema interamericano de derechos humanos en la Corte Mexicana y en la normatividad. Y ese déficit del que tú hablas muy atinadamente, que conoces desde la perspectiva del juez, pero sobre todo del estudioso que eres, mi querido Víctor, viene una pregunta muy, muy valiosa, sobre todo por tu cosmovisión, tu formación, todos estos elementos. Si hay estos conflictos, ¿cuáles son las alternativas de solución, Víctor? Por ejemplo, a nivel personal, algunas cuestiones que he podido valorar, hemos visto que, decía yo hace un momento, los pueblos y comunidades indígenas han realizado en la gran mayoría y siguen manteniendo estas circunstancias de, no quiero mencionar una falacia, una palabra que no debo ocupar, pero me parece indispensable hacerlo, han conservado sus usos y costumbres, vale la redundancia, aplicados a este pluralismo jurídico, a este derecho indígena como tal, y lo han hecho de manera de facto, ¿no? Por poner un ejemplo que va un poquito fuera del derecho penal, por poner un ejemplo en cuanto a en su momento, a la elección de sus propias autoridades, sabíamos perfectamente bien que hace varios años tenían que disfrazar a través de determinado partido político, el que fuera, a sus autoridades que ellos previamente ya habían elegido. En este sentido, y no es por hablar bien de mi entidad federativa, pero la Constitución de Oaxaca les garantizó, mucho antes que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, les garantizaba esta libre autodeterminación en cuestiones de carácter electoral, en donde podían escoger la forma en cómo actuaban o escogían a sus autoridades y eran plenamente reconocidas.
A la fecha, un gran número de municipios en esta entidad, sus autoridades son escogidas de esta manera, a través del encargo, a través de la costumbre, a través de cumplir con ciertas cuestiones. Tenemos por ahí otro caso precisamente también muy sonado, de una diputada federal que en su momento planteó una problemática ante la propia Corte relativo precisamente al no poder acceder, y se hablaba de aspectos de discriminación. Solamente tocó el tema únicamente como uno de los antecedentes que han generado esta circunstancia, ya que el tema es sumamente vasto. Y evidentemente hay un conflicto. Hay un conflicto entre el derecho positivizado de México, el derecho positivo, nuestro derecho germánico romano, y el reconocimiento de ese derecho que sí existe, que es el derecho indígena. Pero yo siento que más que un conflicto entre la norma jurídica, porque si regresamos al artículo 1 y 2 de la Constitución, está reconocido. Yo no creo tanto que sea una cuestión constitucional o que sea una cuestión de conflicto de normas incluso, sino yo creo que el conflicto es entre nosotros. Entre nosotros como sociedad en principio y entre nosotros como juristas. Yo creo que a todos, en lo general, o a la gran mayoría de nosotros, cuando se nos habla o se nos enseña del derecho positivo, de la fuente de las normas, de todo esto que vemos en los primeros años de la carrera, se nos enseña que todo está por escrito, que la ley es prácticamente inmutable. Estamos viviendo un cambio tremendo a nivel jurídico en nuestro sistema y ordenamiento jurídico. Vemos que las leyes tienen que cambiar, generacionalmente al menos deben de cambiar, pero se nos enseñó todo lo contrario, ¿no? La inmutabilidad de la ley y todo por un proceso legislativo. Y luego se nos enseñó que en algunos puntos, y nos pudiera chocar, por ejemplo, las circunstancias de algunas sanciones que pudieran tener algunos pueblos indígenas a nivel internacional. Sabemos de las experiencias a nivel interno también, algunos de ellos como los desplazamientos. Vale traer otra vez a colación algunas cuestiones de mi entidad, el desplazamiento de algunas personas de comunidades triquis, por ejemplo, por conflictos entre las propias comunidades, que nos parecen un poquito o son, mejor dicho, en determinado momento, son definitivamente contrarios a lo que establece nuestra Constitución. Otro ejemplo sería, en algunos casos, el uso o el empleo de la violencia física dentro de las sanciones. Esto es muy común. Tuve la oportunidad de conocer un caso que no llegó al juzgado, sino fue un caso que nos preguntábamos qué hacer si llegaba al juzgado hace ya aproximadamente unos 8 años con el Código Procesal del Estado de Oaxaca, en donde por el robo de unas 2 gallinas, si no mal recuerdo, y algunos objetos personales, esta persona era condenada por su comunidad a pedir una disculpa pública, a pedir una disculpa al ofendido, a devolver los objetos tomados, los animales que se había robado, pero dentro de ellos un castigo que nos llamaba mucho la atención, que era precisamente el aspecto de darle, no recuerdo si 3 o 4 golpes con una vara de nanche específicamente en las palmas de las manos. Y decíamos, bueno, esto definitivamente choca con los criterios constitucionales, pero dentro de estas circunstancias, para vencer estas circunstancias de choque entre ambos derechos, creo que debemos atender a precisamente algo que hemos olvidado en este mundo occidentalizado, que es precisamente atender a esta cosmovisión diferente que tienen los pueblos indígenas. Una cosmovisión que a veces esta que nosotros podemos ver un castigo corporal, puede tener una repercusión únicamente de limpieza, de pureza, de purificación para ellos dentro de su comunidad, y que debería en determinado momento ser respetado. Creo que la base fundamental para poder empezar a llegar a una solución es reconocer que existe ese derecho, reconocer la existencia previa de ese derecho y que está a la par, desde luego, con el derecho interno de México. Me parece aquí hay que ver aspectos culturales, aspectos sobre todo de derechos fundamentales. Estoy de acuerdo en la prohibición que da nuestra Constitución de delitos como el homicidio, porque pues también ha habido excesos en la aplicación del derecho indígena, como por ejemplo matar al marido de una mujer para que dentro de ese castigo, dentro de esa reparación del daño, pues me tengo que hacer
cargo de la familia y pues a lo mejor obtengo algo que no era del todo legal, ¿no? O tomar como base el derecho indígena para trata de personas, que también eso es algo muy común. Entonces, yo creo que el primer punto para solventar este choque, estas diferencias entre ambos derechos, es aceptar la existencia y la coexistencia de ambos. El pluralismo jurídico, pues específicamente me dice eso. Hay más de un derecho que es aplicable. Y en este caso es muy evidente que existe, que ha existido y que además existirá aunque le pongamos prohibiciones constitucionales. Porque también es cierto que aunque nosotros juzgamos en el derecho positivo, a través del derecho penal, a través de los procesos, también lo es que ellos los juzgan, ¿eh? Aún sobre la jurisdicción estatal, ellos emiten sus circunstancias de juzgamiento. Entonces, en este sentido, creo que se puede vencer, o las soluciones alternativas que yo veo es respeto a este derecho, permitirles el crecimiento de este derecho sin necesidad de la intervención estatal. Tenemos ya varios antecedentes jurídicos en donde los propios, y en este sentido, pues llevan a la cabeza a los órganos federales, permiten establecer esta jurisdicción indígena, han realizado una circunstancia en donde se han declarado incompetentes y han remitido la competencia a los tribunales indígenas. Es decir, estas resoluciones federales lo que han permitido es establecer dentro del orden jurídico, y creo que es una de las soluciones más acertadas que se han tomado últimamente, de que permiten establecer que está a la par el juez instituido en el proceso, como está a la par la autoridad indígena. Y entonces han declinado su competencia a una competencia originaria, claro, a través de un proceso que un poquito más adelante brevemente lo tocaré, a través de un proceso en el cual se aseguren las garantías mínimas. Y la otra, la parte cultural, la parte histórica, la parte educativa, en donde sin interferir entre su normal desarrollo, el normal principio de identidad, de autoadscripción de los pueblos, de las comunidades y sobre todo de los individuos a ella y su sentido de pertenencia, también permear en ellos el respeto a ciertos derechos que a lo mejor por cultura no están tan arraigados, ¿no? Específicamente los derechos en favor de la mujer y de los niños, niñas y adolescentes. Partiendo de ahí, creo que podemos lograr este equilibrio y lograr hacer un verdadero pluralismo jurídico. Víctor, ¿cuáles son las dificultades del procedimiento de pueblos indígenas establecido en el código para efectos de su aplicación? Primero, que si podemos advertir este artículo 420, no hay un procedimiento de entrada. No existe una regla procedimental que a mí me permitiera como autoridad cumplir con el segundo párrafo, que sería calificar la legalidad del procedimiento. La experiencia jurídica y en especial la determinación que ha tomado el Tribunal Unitario en esta ciudad, en ya varias resoluciones que ha tomado y que desde luego lo ha premiado a través de pues, el derecho comparado, específicamente, pues como se debe saber, doctor, nos llevan una gran ventaja Bolivia, Colombia, Ecuador, Sí. Pues tienen el procedimiento del juez es únicamente de investigación, a verificar primero los sentidos de pertenencia del individuo que se reconoce indígena, que efectivamente la comunidad pueda en determinado momento establecer que forma parte de su comunidad, reconocerlo como indígena también, verificar la existencia también de un proceso previo dentro de la comunidad, que haya antecedentes de esta circunstancia, verificar el cumplimiento de los derechos fundamentales en la aplicación de este tipo de derechos, y finalmente los dictámenes antropológicos jurídicos que me pueden ayudar a determinar si es factible tanto para la comunidad como para el individuo la aplicación de este tipo de procedimientos indígenas. Y esto es algo trascendental, porque en el momento en que se le devuelve la jurisdicción de un individuo a la comunidad indígena, no se está realizando únicamente para el juzgamiento de un individuo como tal. Se está juzgando a ese individuo como parte integral de una comunidad y la resolución no afecta al individuo. La resolución va a afectar, o en este caso va a beneficiar, desde luego a la comunidad indígena, volviéndola a dotar
de esta identidad étnica que se ve rota a través de una conducta antisocial, precisamente en este caso, de una persona que ha cometido un evento delictivo. Pero tenemos una serie de problemas también con esto, que los planteo sobre la mesa antes de continuar, que son, por ejemplo, ¿qué sucede con los individuos que no son miembros de la comunidad y es la persona ofendida? Cuando ésta se encuentra en el lugar territorial o en el ámbito territorial de la comunidad indígena, o qué ocurre cuando es un individuo de una comunidad indígena que comete un acto delictivo, específicamente hablando del derecho penal, en donde el ofendido o la víctima es un miembro de una comunidad indígena, pero de manera diferente. Usted, doctor, y sabemos, por ejemplo, que hay comunidades indígenas, por lo menos en el estado de Oaxaca, creo que en varios países, en varios estados del país, que los divide una calle, pero una calle es el conflicto eterno entre esas comunidades. ¿Cómo resolverlo? ¿Qué posibilidades tiene el Estado de intervenir? Y es que aquí también vemos una cuestión, bueno, valga, la academia es para ello, ¿no? Vemos una cuestión de un doble discurso en el aspecto jurídico-político, ¿no? Porque por un lado digo, pues medio tienes el derecho de la autodeterminación cuando se trata de individuos, pero cuando entran en conflicto las comunidades, ahí sí digo, no, es que es problema de ellos, yo no me meto y que lo solucionen. Entonces es algo complejo, entendible desde el punto de vista, porque además, incluso hay resoluciones internacionales que nos obligan a decir, no me meto, resuelvan ustedes en la medida de lo posible, pero tenemos que llegar a compaginar un equilibrio entre las necesidades de las comunidades indígenas. Y fíjese, doctor, y pues a los que nos escuchan o nos escucharán en su momento, esto es tan generacional, tan histórico, que no nada más es la problemática del procedimiento para indígenas en los términos que venimos platicando. La aplicación de ese artículo, por decir algo, en mi entidad federativa, y a pesar de lo que estoy hablando y a pesar de que a mí me encantaría el pluralismo jurídico en toda su expresión, no lo puedo aplicar. Y no lo puedo aplicar por muchas razones. Primera de ellas, vuelvo a tocar ese punto, la idiosincrasia de la persona indígena para no sentirse atacada, menospreciada, denigrada incluso. Cuando en audiencia le preguntamos, en las audiencias de control, en las audiencias preliminares, ¿es usted indígena? Híjole, de inmediato ve uno el cambio en la expresión, en el lenguaje corporal de la persona. Lo ven a uno sin saber realmente qué responder, se ve miedo, se ve, a veces hasta pareciera que los estamos ofendiendo y la respuesta es no. Por miedo a que tratándose de un indígena se le vaya a tratar de una manera más cruel o de una manera que no garantice sus derechos. En lo personal, a varios compañeros, yo les digo, bueno, es que cuando le hagamos esa pregunta, expliquémosle en términos de lo más precisos y claros por qué. La pregunta que le estoy haciendo es, porque si usted es indígena, usted tiene más derechos, ¿eh? Usted tiene derecho a esto. Y las cosas comienzan a cambiar. Tenemos otro problema, el problema del lenguaje, el problema de la lengua. Tenemos una serie de cuestiones étnicas en la entidad, en el país, y un número increíble de variantes de un mismo idioma, de un mismo dialecto, que no tengo a peritos, ya no digamos especializados, no tengo a traductores que conozcan del proceso penal, eso es prácticamente imposible, ¿no? Aunque la Corte en algún momento nos dijo, ponle a una persona que hable su idioma, su traductor, que conozca sus usos y costumbres y también que el abogado lo sea. Entonces la aplicación en este sentido iba más allá de lo que humana, técnica y racionalmente y jurídicamente podíamos hacer. Por otro lado, muchas veces nos enteramos materialmente de que la persona es indígena cuando llegamos al juicio. Y esto nos conflictúa más, porque entonces no le he dado cumplimiento tampoco al artículo 320, porque desde el inicio no le pude regresar la jurisdicción si era el caso. Ya no hablemos en la cuestión de carácter económico, de recursos, con los cuales pues no contamos para poder realizar por parte, en este caso de la entidad,
un dictamen antropológico jurídico, no contamos con elementos para poder hacer llegar en su momento a personas que realicen los estudios dentro de la comunidad, y por otro los problemas sociales que no nos permiten ingresar a la comunidad. Tenemos comunidades en las que simple y sencillamente se encuentran tan alejadas de nosotros en todos los sentidos y además tan politizadas de una manera tan cruel y tan inhumana que ni siquiera las Fuerzas Armadas pueden ingresar. Y cuando vienen estos miembros de las comunidades es verdaderamente complicado ya ni siquiera establecer el artículo 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es complicado la aplicación de un debido proceso en favor de estas personas. Hacemos y buscamos lo necesario, sabemos que hace falta, que nos faltan infinidad de recursos en todos los aspectos y definitivamente no se da cumplimiento, y lo tengo que decir con sus palabras, no se puede dar cumplimiento a este procedimiento para personas indígenas. Es harto complejo, no es posible por todas las características y muchas otras que podemos o que tenemos material, histórica, topográfica, hablando. Jurídicamente lo intentamos, tratamos de garantizar todos sus derechos. Veía yo, por ejemplo, que hay una comunidad en el norte, se me va escapa el nombre en este momento, que ya tiene algunos años, que generaron un reclusorio especializado para comunidades indígenas. Me parece excelente porque así no los contaminamos con el resto de la población penitenciaria, que a veces pues resulta peor el castigo que nosotros le imponemos a que le pudiera imponer su comunidad. Qué revelador todo esto, Víctor. Víctor, para cerrar, ¿cuáles son las alternativas que se han generado o se pueden generar para solucionar y poder empatar ambos sistemas jurídicos? O sea, desde la visión actual hasta una visión futura, ¿qué existe en ese sentido y qué, bajo tu visión, podría darse que fuera la solución precisamente para el empate de estos sistemas jurídicos, Víctor? Bien, doctor, desde una perspectiva muy personal, yo considero que debemos, como hemos seguido el ejemplo para otras circunstancias, debemos seguir el ejemplo de la comunidad interamericana. Seguir su ejemplo reconociendo varios factores en relación a esto. Que se respete, desde luego, el derecho y el ejercicio a la jurisdicción indígena, para lo cual en principio tengo necesariamente que reconocer la existencia de esta jurisdicción. Una jurisdicción plena, dotada de todas las facultades que tenemos como jurisdicción estatal, coercitividad, seguridad jurídica, etc. La otra, que las personas indígenas puedan acceder a una igualdad de oportunidades, tanto dentro de la comunidad, con sus autoridades tradicionales, pero también gozando de dos aspectos por parte del Estado mexicano: el respeto a estas determinaciones de la autoridad y el control exclusivamente sobre los derechos fundamentales básicos que se pudieran tener. También que la decisión que se tome sea igual que en el Estado de Derecho, garantizando los parámetros mínimos de un debido proceso. Y aquí es donde tenemos una infinidad de problemas, porque cuando tratamos de equiparar el debido proceso que nosotros conocemos con su debido proceso, pues a veces chocamos y decimos que no está regulado cuando es posible que sí lo esté. Por ejemplo, el uso de un defensor en pocas comunidades es el defensor técnico. Generalmente lo defiende la familia o se defiende de carácter material. Y para ello tenemos que optar por ver precisamente toda la estructura orgánica de la propia comunidad indígena, que no la vamos a encontrar en la mayor de los casos escrita o una ley orgánica como tal. La vamos a encontrar, me parece, bajo los criterios que ya se han sentado a nivel internacional, como lo son precisamente, repito, la existencia del fuero indígena, los criterios de objetividad, territorialidad, el criterio personal y el factor institucional que deben contar las autoridades indígenas. En esta situación, desde luego, el criterio institucional orgánico pues se refiere a que deben tener las determinaciones que tenga la comunidad un cierto poder coercitivo, pero un poder coercitivo, como lo comentábamos hace un momento, que tenga como resultado y como finalidad no nada más la cuestión del individuo o de los individuos que están en el conflicto, sino también una repercusión favorable dentro de la propia sociedad o dentro de la propia comunidad.
también desde luego debe haber deben tener las comunidades, que debe garantizar y hacer respetar que la comunidad tenga este criterio o un concepto de aquello que es indebido para la comunidad. Hay un ejemplo que quería traer a la mesa, o que pongo sobre la mesa, en el sentido de nuestras comunidades, sobre todo las costeras, la región del Istmo, suelen todavía conservar esta circunstancia del trueque. Muchos de ellos a través de, pues, la pesca, algunos recolectores, desafortunadamente, pues, de huevos de tortuga que los cambian por pues, por otro tipo de producto para poder sobrevivir, esa es la palabra, aunque se oiga mal. Y muchos de ellos permanecen en prisión por haber cometido un delito federal. En una de las últimas determinaciones del Tribunal Colegiado, incluso en una trata de persona, no fue trata, perdón, en donde se habla del transporte de personas ilegales dentro del país por parte de un miembro de la comunidad. Ellos reconocen esta parte fundamental del concepto genérico de nocividad social. Dicen, efectivamente, tú lo que hiciste es incorrecto porque hay una ley que dice que no debes transportar a estas personas, pero sin embargo consideramos que es tu actividad, tú te dedicas al transporte de personas. Además, lo que les cobraste fue lo justo, lo que tú cobras normalmente para el traspaso de un pueblo a otro. Por lo tanto, por esta vez no te vamos a castigar, pero en lo subsecuente podremos tomar una determinación diversa. Este concepto de nocividad social que cambia definitivamente relativo a nosotros. Nosotros bien pudiéramos haber hecho el sistema jurídico mexicano. Sí, pero no importa que sea la primera vez. Hiciste un injusto penal y será sancionado. Desde luego el reconocimiento del fuero indígena, el criterio de territorialidad, que aquí también entramos en muchos problemas, porque uno de los problemas entre las comunidades indígenas es, y hasta que no haya una correcta mediación, es y será la cuestión del territorio. El territorio, históricamente las comunidades indígenas no lo ven de la misma manera que nosotros. Tenemos comunidades indígenas que se mueven incluso todavía en algunas partes de Latinoamérica y en México también, que se están moviendo de un lugar a otro. Entonces el concepto territorial a veces es un poco difícil de establecer, y finalmente pues la autoadscripción de la persona indígena que en determinado momento será juzgada. Hay que buscar también este criterio del pluralismo como un mecanismo de solución, valorar los aspectos de individualidad y colectividad, pero predominando en este caso la comunidad, porque este pluralismo y este principio de autodeterminación lo que busca es el respeto de la comunidad y garantizar el debido proceso. Y aquí nuevamente exalto a mi entidad federativa, como verá, doctor, soy muy... Claro, es cierto. Tenemos una sala indígena, la cual últimamente ha tenido una serie de casos complejos, metodológicamente hablando e históricamente también me parece, en donde ¿qué tanto va a incidir esta sala indígena en la determinación de los pueblos y comunidades? Pero sobre todo que esta sala se convierta en garante de esta identidad de esos pueblos indígenas. No que sea un órgano de control de ellos, sino por el contrario, que sea un órgano de control, como ya lo han determinado en algunas resoluciones, que sea un órgano de control de las instituciones estatales frente a los derechos o mejor dicho, de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas frente a las instituciones estatales. Un freno y una garantía que haga posible precisamente la aplicación de ello. Y finalmente, creo nada más que habría que buscar que las sanciones sean medianamente apegadas a lo que nuestra Constitución nos permite y sobre todo buscando que no se den este tipo de prohibiciones. Sin embargo, también respetando esta identidad colectiva y volviendo a ver este principio o esta cosmovisión del por qué ellos imponen ciertas sanciones, cierto tipo de sanciones a los individuos. Y finalmente la otra, que yo creo que es un aspecto de solución, es esta. Es esta que estamos realizando el día de hoy. Es abrir, es informar, es estudiar, es capacitarse por parte de los órganos, de las personas que fungimos en determinado momento, específicamente como jueces, como ministerios públicos, como defensores,
capacitarnos en estos temas, no dejarlo en el olvido. Desconozco el porcentaje exacto, pero debe ser superior al 60 o 65% de personas que son juzgadas y son indígenas. No es poco el número. La gran mayoría, más de un 60%, son personas indígenas y muchas de ellas que nosotros mismos hemos violado el debido proceso al no garantizarle, ya no hablemos de todo lo que el pluralismo jurídico nos dice, al no garantizarles el mínimo aspecto a la información con un traductor adecuado. Y hablo del proceso acusatorio y hablo del proceso anterior, en donde, bueno, evidentemente era más violatorio de las garantías, con declaraciones que ellos habían dicho cuando nunca hablaban español, por ejemplo, ¿no? O la posibilidad o la imposibilidad de permitirles comunicarse con personas de su comunidad, etcétera. Entonces, creo que estas pueden ser algunos de los elementos que forman parte de una posible solución. Desde luego, la otra solución, sin llegar a tener un derecho indígena completamente positivizado, porque sería imposible, dadas las condiciones no nada más del lenguaje, sino esta pluriculturalidad que hay en nuestro país, sería muy complicado estar estableciendo un ordenamiento para cada una de ellas, pero sí establecer reglas más claras de actuación de las autoridades institucionalmente conferidas sobre el respeto que debemos de tener sobre las autoridades de carácter indígena. Creo que estas serían circunstancias que podrían beneficiar a las comunidades indígenas, siempre velando por este principio de autodeterminación, de autonomía, pero sobre todo de identidad. Creo que es básico tener en cuenta en cualquier determinación en la cual, y así nos los pide tanto los tratados internacionales como nuestra propia Constitución, garantizar la identidad de esas comunidades. Sin identidad, esa comunidad se pierde. Si se pierde esa comunidad, se pierde históricamente el patrimonio cultural de México. No nada más es la determinación o la sanción a un individuo indígena, es la sanción al reconocimiento y al espíritu, me parece, de lo que somos como mexicanos, como país, y de todas las bondades que nos pueden dotar, y podemos aprender muchísimo del derecho indígena. Me parece que, como bien lo decía acertadamente hace un momento, doctor, usted hacía esa pretensión, esa manifestación. La comunidad interamericana está avanzando respecto a ello. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que seguir, tenemos que crear instituciones como las indígenas, tenemos que buscar formas de mejorarlo. Pudiera ser en determinado momento crear juzgadores o órganos jurisdiccionales, a lo mejor no de juzgamiento, sino, lo planteo por ahí en un pequeño trabajo que tengo, sino de auxilio nada más a las comunidades indígenas. Cuando nosotros nos toca como institución colaborar con estas comunidades indígenas, por ejemplo, anualmente para hablar con los alcaldes, les damos una breve plática de cómo deben mantener el respeto de los derechos. Es increíble también la disposición que ellos tienen de aprender. Hay que apoyarnos de todo ello para garantizarles este pluralismo jurídico, para garantizarles instituciones más acordes a sus propias necesidades, a sus propios principios étnicos, a sus necesidades históricas. Primero, Víctor, pues antes de felicitarte, fíjate que este ha sido un serial de conferencias que se va a extender materialmente a 100, 50 nacionales, 50 internacionales. Y ha habido muchas manifestaciones. Por ejemplo, Arturo Común, que es uno de los grandes prosocialistas uruguayos, tiene un trabajo desde hace 3, 4, 5 años en relación a la ética del contrato y dijo, vamos a hacerlo a través de la academia. Esa investigación que tú tienes como miembro de la academia, como estudioso, hay que aterrizarla, hay que hacer un foro que tú dirijas en la academia con expertos de Bolivia, de Paraguay, yo me comprometo, de Bolivia, de Paraguay y de Colombia, para generar sobre todo gente que esté inmersa en las cortes constitucionales, en el caso paraguayo en la sala constitucional, y generar un análisis, pero sobre todo que tú lleves como si fuese una iniciativa. O sea, hay que platicar a generar lo que hemos hecho en dialéctica de estudio, del estudio que hemos generado con tanto expertise en la academia, pues para aterrizar y apoyar en políticas públicas que tanto nos necesitan. Tú dijiste algo atinadísimo. Es increíble el avance dentro de la jurisdicción constitucional local en el tema de la justicia indígena que ha tenido Oaxaca.
indiscutible. Pero esa experiencia hay que llevarla a Nayarit, hay que llevarla a varias partes. Y en este foro se ha dado algo increíble que me da mucha emoción en el tema de justicia indígena. Uno de los grandes penalistas, de los que dos que ha generado gran corriente, que es en el sistema penal adversarial, son, por un lado, muy buen amigo Alberto Binder, que participó ya en la academia, y que él señaló que había para él tres tipos de justicia: la federal, la estadual y la indígena, que es una manifestación que va a permear, está permeada en América Latina, porque es un hombre, solo en mancuerna y vivir con Julio B.J. Mayer, que es presidente honorario vitalicio del Tribunal Superior, son los dos que han generado grandes corrientes en América Latina. Participa Maximino Muñoz, que es el primer ombudsman indígena en la historia, el único en América Latina, que es miembro del capítulo Nayarit, participa en este serial de conferencias. Participó Jesús Herrera desde el tema de las defensorías, Eduardo Ezequiel, participa precisamente el presidente de la sala indígena, magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, y participa Jaime Verdín, que ha estado muy de cerca en el interior de la investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que trata este caso muy específico contra el Estado argentino que se falló específicamente en febrero, y que es muy importante porque por primera vez, desde una manera autónoma, con base al 26, se hasta analiza a profundidad ese tema que tú hablas en relación a la identidad de los pueblos indígenas. O sea, es algo muy importante desde el tema del artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, desde la personalidad de los indígenas, pero también de las comunidades indígenas. Entonces, sí, por supuesto, es que ese es un binomio que no puede ser roto. Como individuo, indígena, pero como miembro de una comunidad. Bueno, y si queremos todavía ponernos un poquito más quisquilloso, tenemos un problema triple todavía o doble, no sé qué nombre ponerle, qué número ponerle, los adolescentes indígenas, sujetos al derecho penal. Bueno, eso es un tema también para tratar tremendamente, ¿no? Porque ahí sí chocan dos aspectos de dos grupos en condiciones de vulnerabilidad, y pareciera que no, pero sí hay un grupo que es vulnerado y vuelve a ser vulnerable por su propia condición de vulnerabilidad, como son los adolescentes. El adolescente, por cualquier evento delictivo, así sea el imputado, siempre será víctima. Si ahora le agregamos que es indígena, estamos en un doble problema ético, jurídico e incluso moral. Exacto. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, si te parece, Víctor, generar una mesa donde estemos tú, tu servidor, podemos hablar de un gran jurista que fue secretario de la Corte, que es Hernán Olano, de Alan Vargas, que es un constitucionalista extraordinario en el caso concreto de Bolivia, y ver yo si puede participar el presidente de la Sala Constitucional de Paraguay, y Víctor Verdín, nuestro amigo Jaime Verdín, que ha hecho un muy buen trabajo de investigación desde el interior de la Corte Interamericana, y que este caso contra el Estado argentino pues lo tiene profundizado, y que de hecho también hace una conferencia en específico de esta sentencia, el Locajuana. Entonces, queremos agradecerte, pero sobre todo también agradecernos como academia de tener ponentes y juristas como tú, maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos. Es un gusto, es un deleite empezar a ver cómo nuestros juristas del interior de la academia, que nos hemos unido en ese debate, en esa pluralidad de ideas, en ese pluralismo para buscar consolidar el Estado democrático, no en México, sino en América Latina, estamos alternando con también juristas internacionales de la más alta talla en todas las áreas de expertise del derecho procesal. Eso es maravilloso. Te quiero también felicitar a título personal, felicitar porque fue una excelente disertación. Valió muchísimo la pena, vale mucho la pena en la biblioteca virtual que está formando la Academia Mexicana de Derecho, y que es una de muchas actividades que vas a desarrollar, Víctor, como miembro del Consejo Directivo Nacional de la Academia. Felicitarte desde la función pública, desde el proceso de cognición, desde la academia, desde donde estás cursando el doctorado con todos los compañeros que te tienen un gran respeto y admiración, y los mismos que tenemos en el interior de la Academia Mexicana de Derecho hacia ti. Por eso hoy nos felicitamos con esta conferencia por parte del maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, doctorante, que manejó un tema muy importante, muy sensible, como es el procedimiento penal para personas y comunidades indígenas y su conflicto con la autodeterminación. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, doctor, por la invitación, y estamos
perfectamente claros y con mucho gusto seguiremos participando y es un privilegio y un honor pertenecer a esta academia. Gracias, doctor. Gracias y continuamos con más conferencias nacionales de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Hasta pronto.